Hoy la presidenta se ha hecho eco de la denuncia que Proyecto Sur ha presentado. ¿Su opinión? Bueno, efectivamente la presidenta no solamente se ha hecho eco, sino que ha hecho algunas afirmaciones que merecen ser contestadas. En primer lugar, por supuesto, vamos a dejar de lado todo aquello de profetas y descalificaciones que no vienen al caso contestarlas. Pero sí vamos a afirmar que lo que es inconcebible es que la presidenta de la Nación ignore que no solamente se investigó la causa de la deuda nacida en la dictadura, sino que en julio del año 2000 el juez Jorge Ballestero dictó sentencia después de 18 años de investigación donde un equipo de juristas, economistas y peritos investigaron la deuda originada en la denuncia penal que iniciara el doctor Alejandro Olmos. La sentencia firme, que es cosa juzgada, del doctor Ballestero, planteaba que buena parte de la deuda, la mayor parte de la deuda, era absolutamente fraudulenta. Y habían recopilado miles de páginas y de testimonios y de pruebas que afirmaban esta sentencia. También el doctor Jorge Ballestero le pedía al Congreso de la Nación que asumiera su obligación constitucional de hacerse cargo de la investigación de la deuda. Lo que es escandaloso, y digámoslo de una vez por todas, que después de 26 años de arrastrar esta deuda que nace en la dictadura, como muchas otras deudas de países de América Latina y del resto del mundo, que tuvieron origen en dictaduras feroces y en delitos de lesa humanidad, que después de 26 años, ninguno de los gobiernos constitucionales de la democracia argentina se haya animado a auditar, a investigar la deuda para poder deslindar lo legítimo de lo fraudulento. Esta es una asignatura pendiente que compromete a toda la dirigencia argentina. Es una asignatura pendiente porque la red de complicidades desde entonces hasta hoy no solamente es grande, sino que esconde, margina, silencia el mayor acto de corrupción administrativa, la mayor estafa cometida contra la nación argentina a lo largo de su historia. Quizás pueden parecer fuertes o exageradas esta palabra, no existe en la historia argentina un hecho tan descomunal por la dimensión económica de la deuda, por lo que esto ha implicado en sacrificio de una generación y media de argentinos, recursos que debieron ser destinados a satisfacer las necesidades de bienestar, de salud, de educación de la juventud argentina, de seguridad social, de los jubilados, de crédito para nuestras pequeñas y medianas empresas. Recordemos que la política de endeudamiento terminó en la catástrofe del 2001, que arrastró a la mitad de la economía argentina, que la colocó en cesación de pagos, que terminó que el 70% de las grandes empresas pasaron a manos extranjeras y que el 65% de la población de este país estuviera por debajo de la línea de pobreza, con una tasa de desocupación como jamás habíamos alcanzado. Recordemos que la no investigación y el silenciamiento de la sentencia del juez Ballestero fue tan grande que solo en el gobierno de Fernando de la Rúa se incrementó de intereses la deuda en 55.000 millones de dólares sin haberla investigado. En la época donde Domingo Cavallo vuelve con poderes excepcionales para renegociar la deuda, él mismo que había transformado en bonos vendidos a todos los ahorristas de todo el mundo en el año 91, la famosa negociación con Nicolás Brady, secretario de Tesoro norteamericano.
Entonces, Argentina, la presidenta no puede ignorar esta cadena de complicidades y de ilícitos. No solamente la presidenta no lo ignora, sino que su esposo, el expresidente Néstor Kirchner, ignoró la sentencia del juez Jorge Ballesteros y volvió a renegociar la deuda en el año 2005, siendo ministra de Economía Felisa Micheli y presidente del Banco Central Martín Redrado. Renegociaron la deuda, en lugar de investigarla y auditarla, la negociaron y la ataron a su actualización a la inflación del índice del CER, es decir, al índice de la inflación argentina, lo que terminó con otra verdadera monstruosidad que fue la idea de adulterar la información pública, es decir, la información del Instituto INDEC para pagar menos intereses. Pero en el 2005 también la Argentina, el gobierno de los Kirchner, cometió otro atropello, otro acto verdaderamente de sumisión nacional. Pagó de una sola vez lo que reclamaba como deuda el Fondo Monetario Internacional, que no correspondía, hagamos memoria, 2 premios Nobel, Stiglitz y Kaufman, 2 premios Nobel norteamericanos, dijeron en su momento, acusaron al fondo de haber prestado indebidamente durante todo el año 2001, haber venido en el salvataje de Argentina cuando sabía que se estaba produciendo la fuga de capitales con los préstamos del fondo. El Fondo Monetario Internacional violó sus reglamentos al otorgarle esos créditos a la Argentina quebrada del 2001. Por lo tanto, estos 2 premios Nobel, como también acá 2 economistas que hoy argumentan lo contrario, Alfredo y Eric Calcaño, hicieron varios trabajos en aquellos años diciendo que Argentina no le debía pagar al fondo, es más, debía denunciar al Fondo Monetario Internacional por esas actividades antirreglamentarias y antiestatutarias. Se pagó de una sola vez aquello. En consecuencia de todo esto, y por la insistencia y la complicidad de no querer pagar esta deuda que como un verdadero monstruo viene devorando las posibilidades de desarrollo y crecimiento argentino, la nación argentina, el esfuerzo de este pueblo, ha pagado ya más de 150.000 millones de servicios de deuda. Pero lo curioso de esto es que hoy debe todavía más. Hoy la Argentina debe seguramente cerca de 190 o 200.000 millones de dólares. Entonces, este es el resultado de esta red de complicidades y de esta política de cosa juzgada o que no puede tocarse que argumenta la presidenta Cristina, con argumentos exactamente contrarios a los que su gobierno y el de su marido utilizaran para enfrentar el silencio cómplice de los crímenes atroces de lesa humanidad que hicieron desaparecer miles de argentinos. Acá han hecho desaparecer los ahorros y los recursos de millones de argentinos y deben ser investigados. Deben ser investigados con una comisión internacional de expertos y de peritos. Tomemos el ejemplo de Ecuador. El gobierno de Rafael Correa dijo: pagaremos la deuda, que es lícita, no pagaremos la deuda fraudulenta. Conformaron una numerosa comisión de expertos europeos y americanos, y de la Argentina fueron a integrar esa comisión de investigación el ex juez Salvador María Lozada, el ex embajador Espeche Gil y el economista Alejandro Olmos Gaona. Como consecuencia de esa investigación que duró más de un año, se detectó que 1/3 de la deuda era absolutamente fraudulenta. Argentina tiene muchos instrumentos para investigar la deuda. Debe convocar al Consejo de Abogados, a la Facultad de Derecho y finalmente, si hay dudas, ante la Corte Internacional de La Haya. Lo que no puede hacer la Argentina es seguir pagando una deuda que no es legítima
y es claramente fraudulenta. Por último, la presidenta no puede ignorar que en el Juzgado Federal Penal número 2, Tribunales de la Capital Federal, en Comodoro Pi, existen 3 causas en curso que se agregan a la causa Olmos Ballestero, y estas 3 causas han hecho un acopio de innumerables pruebas que demuestran el carácter fraudulento de la deuda, y alguna de ellas está pronto a tener sentencia definitiva. El gobierno nacional no puede entorpecer la investigación de 3 causas penales que coloca y denuncia e investiga el carácter fraudulento de una parte a la que el gobierno nacional hoy pretende seguir pagando.